¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Buffer Overflow. En este video vamos a ver cómo crear y cómo usar el algoritmo Shell en C, ¿ok? Con listas enlazadas, ojo, no estamos usando arreglos porque normalmente pues he encontrado programas que tienen la función Shell pero usan arreglos, ¿ok? Entonces, ojo, aquí estamos usando listas doblemente enlazadas. Y para eso aquí tengo pues la plantilla de mis listas doblemente enlazadas con sus dos librerías, el tipo de nodo que ya está declarado. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes ya saben porque se los explicamos en otros videos. Cómo declarar bueno, cómo hacer un programa para declarar tus listas doblemente enlazadas, ¿ok? Entonces para eso pues pueden usar el programa que va a venir aquí en la descripción, o pueden usar el que ustedes ya crearon, ¿ok? Porque aquí nada más estoy creando mi lista doblemente enlazada. Entonces, bueno, aquí tiene mi parte inicio, último, la parte crear nodo, ¿ok? Tengo el insertar para insertar, ¿ok? En mi lista. Y la parte de imprimir, ¿ok? Que siempre que sea el apuntador que creo yo en inicio diferente de nulo, pues voy a imprimir la parte de dato. Y para que no haya para que no se cicle vaya mi programa, pues lo mando a la parte siguiente cada que entra al while. Así para que en algún momento llegue a terminar y para que imprima cada uno de los números, ¿ok? Bueno, pues yo ya tengo el programa hecho, así que voy a explicárselos. En el main, pues voy a tener una variable declarada que va a ser de tipo entera, ¿ok? Y aquí tengo, pues, nada más para que se vea bien, tengo aquí una impresión que dice cuántos números queremos ingresar. Después de eso leo el número y tengo un for para que lea la cantidad n de números, ok, que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si nosotros dijimos, no, pues quiero 10 números, pues lo va a leer desde 0 hasta que sea menor que 10, o sea, hasta de 0 hasta 9. Entonces, como va 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces son 10 números, entonces está correcto. Y bueno, pues yo no quiero declarar cada que entra al for un número diferente porque sería pues muy tardado. Entonces lo que voy a hacer pues es cada que inserte en la lista, esta es mi función de insertar en la lista, ok, por eso tiene los paréntesis, porque tiene un tipo inDato. Entonces por eso le pongo un random y pues no va a arrojar error porque el random maneja tipos datos enteros, ok, entonces no hay problema. Después de eso también, para que se vea bien, pues tengo que esta es tu lista desordenada, entonces imprimo la lista tal y como me la dieron, ok. Por eso uso imprimir FI y sin parámetros, recuerden, porque no tiene parámetro esta función. Y después de eso tengo la impresión de la lista ordenada, y aquí lo que hago es mandar a llamar a la función ordena shell, así se llama la función para ordenar shell que yo creé. Y pues con un parámetro bueno, aquí como vemos en ordena shell recibe un tipo inDato, ok. Entonces pues nosotros le mandamos el n. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, para shell la primera regla que teníamos era que teníamos una cantidad n de números, y esta cantidad n de números la tenemos que dividir entre 2 y así hasta que llegue a 1, ok. Entonces, bueno, vamos a proceder a explicar la función ordena shell que yo creé. Tengo dos variables que yo creé, que son un temporal y un x en 0, ¿ok? El temporal es más que nada para cuando vamos a hacer el proceso de switchar o cambiar los números, cuando encontremos un número menor o mayor, ¿no? Y tengamos que cambiar. Y el x en 0 es para, bueno, ahorita se los voy a explicar mejor, pero básicamente el x0, declararlo en 0, inicializarlo en 0, perdón, es bueno, para tener los números que van a ir hacia atrás. Ahorita se los voy a explicar bien, no se preocupen. Aquí, bueno, como nosotros lo leímos como A, como el entero A, y nosotros le metimos N, pues ahora va a leerse como A, ¿no? Como ya sabemos. Y bueno, como se los expliqué, tenemos que dividirlo entre 2. Siguiendo el ejemplo, teníamos 10, ahora vamos a tener 5, ¿no? A va a valer 5. Después de eso declaramos nuestros apuntadores. En este caso tenemos un auxiliar 2 y auxiliar 3. Los tres los vamos a apuntar primero a inicio. Pero ojo, después de eso
tenemos un for que va desde 0 hasta que sea menor que a, o sea, lo va a hacer 5 veces, como ya se los habíamos explicado. Y va a mandar auxiliar, lo va a mandar a la parte siguiente 5 veces. ¿Por qué? Porque nosotros, como les explicamos en el algoritmo, tiene que recorrer, digamos, empezamos los dos apuntadores en el mismo número. Y después de eso tiene que recorrer 5 posiciones para poder comparar, ¿ok? Entonces, bueno, para esto tenemos que aux se mueva a la parte siguiente. Y entonces se va a mover 6 posiciones adelante. Porque siempre, bueno, porque lo va a hacer, ¿no? Las 6 veces. Después de eso, pues entramos a un while. Este while dice que si auxiliar 2 es diferente de nulo, pues va a hacer todo este proceso, ¿no? Entonces vamos a explicarlo, vamos a explicar este proceso. Bueno, tenemos aquí una función de decisión. Lo que dice es que si el auxiliar 1, o sea, el primer apuntador de la lista, es mayor al auxiliar 2 en la parte de dato, pues en este caso, digamos, hay un error, porque nosotros queremos que los números mayores estén todos del lado derecho, ¿ok? Todos del lado derecho de nuestra lista. Entonces, pues auxiliar 2 es menor, entonces el dato que estaba más alejado del lado derecho es menor, entonces tenemos que hacer el cambio. Entonces, en este caso, por eso tenemos aquí la asignación del temporal. El temporal se asigna a auxdato, porque auxdato lo vamos a usar después. Como aquí se ve, aquí estamos sobreescribiendo sobre auxdato. A auxdato ahora le vamos a pasar el auxiliar 2 en la parte dato. ¿Por qué? Porque el auxiliar 2 en la parte dato, digamos, era el número que encontramos que era menor que el primero al que estaba apuntando. Digamos que aquí hay un 4 y aquí un 6. Entonces en este caso pues tenemos que cambiar, tenemos que aquí apuntar a un 6 y digo aquí a un 4 y aquí un 6 para que esté bien ordenado esa parte. Entonces por eso tenemos el temporal, el aux, y después de eso pues como nosotros ya habíamos sobrescrito sobre aux en la parte de dato, pues nosotros a aux 2 en la parte de dato le asignamos el temporal, porque nosotros ya habíamos perdido, digamos, el dato que tenía antes el aux en la parte de dato. Para esto sirve el temp, ¿ok? Después de eso viene otra condición. Dice que si x es mayor o igual a, ¿ok? El número a, que digamos en este caso es 5. En este caso va a entrar. Pero pues como aquí no vemos, es la primera pasada y x es 0, ¿no? Siempre va a ser 0 la primera vez que entre. Entonces aquí nos damos cuenta que no cumple. Entonces seguimos con la parte que viene aquí abajo de nuestro if, porque no se cumplió y bueno, pues tenemos que seguir, ¿no? Entonces pues el auxiliar se va a ir a la parte siguiente, ya no va a estar en el 4, porque bueno, ya lo ordenamos, entonces ya no hay problema, tenemos que seguir con los siguientes. Por eso se pasa a la parte siguiente y el auxiliar 2 también a la parte siguiente, porque recuerden que vamos a ir checando cada dato con sus respectivos 5, digamos en este caso n entre 2 iteraciones hacia adelante, ¿ok? Entonces vamos a comprobarlo, entonces por eso los dos auxiliares los tenemos que mover al mismo tiempo. Entonces los movemos y a x le agregamos 1. ¿Esto por qué? Porque cuando x llega a ser 5, ¿ok? Quiere decir que ya hay 5 datos atrás de la lista. Esto porque, bueno, esta condición no se va a cumplir hasta que haya pasado 5 veces en el while, si se dan cuenta, y hasta que los auxiliares se hayan mandado 5 veces, digamos, o n entre 2 veces para adelante, ¿ok? En este caso, para poder comprobar con los de atrás, como ya saben que es el algoritmo Shell, que aparte checa hacia atrás. Pero en los primeros casos que no hay hacia atrás, pues para que no haya problemas, para que no se buguee nuestro programa, pues tenemos esta condición. Bueno, y bueno, nos damos cuenta que aquí acaba el while, entonces va a volver a entrar y así, y entonces va a ir comparando. Y como les dije, cuando llega a la parte, cuando lo haya hecho 5 veces el while, o n entre 2 veces, digamos,
pues esta condición, la de if x es mayor o igual a, o sea, mayor o igual a 5, si se llega a cumplir esta condición, pues entonces ya se va a realizar esta comparación. Y esta comparación es que si el aux dato es menor que el aux3 en la parte de dato, entonces vamos a volver a hacer el cambio. El temporal se va a asignar a aux dato se va a cambiar por aux3 y aux3 se va a asignar a temporal. ¿Por qué? Porque pues el apuntador aux3 siempre está atrás en este caso, y el aux ahorita digamos está en una posición de en medio. Entonces tiene sentido que si este es menor, obviamente tenemos que intercambiarlos, ¿no? Porque nosotros queremos los menores del lado izquierdo y los mayores del lado derecho. Entonces para esto sirve. Entonces, acabando pues entonces finalmente el auxiliar se mueve a la parte siguiente, el auxiliar 3. Y después de eso, pues como acabó el if, también el primer aux se va a mover al siguiente, el aux2 también. Y a x también se le va a agregar 1. En este caso, en la siguiente pasada va a ser ahora mayor, no igual, va a ser mayor. Entonces se va a seguir cumpliendo. Y bueno, pues esto va a acabar hasta que aux2 en la parte... hasta que aux2, quiero decir, sea nulo. Entonces, pues aquí no hay problema, no se va a buguear. Y bueno, finalmente nosotros, pues como ya les habíamos explicado en el algoritmo, pues estos programas son buenos y son funcionales porque hacen uso de la recursividad. Y bueno, aquí es donde está la recursividad, aquí es donde está la parte importante. ¿Cuándo debe acabar la recursividad? Bueno, ya se lo dijimos en el programa, digo, en el video anterior. Les dijimos que siempre y cuando sea diferente de 1, pues se va a repetir el proceso y se va a dividir los n datos entre 2. Y esto hasta que sea 1, porque en el caso de que sea 1, pues digo, en el caso que ya sea 1, pues ahí en ese caso ya debe acabar y entonces ya debe mandarte la lista ordenada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí dice if a, o sea, el número de datos que tenemos ya divididos entre 2 es mayor que 1, ¿ok? Entonces en este caso se va a realizar se va a realizar la recursividad. Entonces, como vemos aquí, estamos llamando a la misma función dentro de ella y la llamamos con respecto a. En el ejemplo que yo les venía poniendo, digamos en este caso sería un 5, ¿no? Entonces cuando va a volver a iniciar con un 5 y entonces aquí va a volver a asignar a x a 0, temporal normal, y entonces ahora va a ser 5 entre 2, pues va a ser 2.5 que se va a redondear a 2. Y entonces vamos a volver a iniciar, digamos se va a volver a dar el proceso aquí dentro del while hasta que ya quede ordenado por medio de las iteraciones de 2 en 2. Y después de eso pues vamos a comprobar, 2 es mayor que 1, sí, entonces se vuelve a cumplir y entonces vamos a volver a hacer el ordena, ok, vamos a volver a llamar a la función. Y en este caso va a ser 2 entre 1 porque mandamos a llamar a la función con respecto a 2, que era a en este caso. Y ahora 2 se va a dividir entre 2, nos va a quedar 1. Vamos a realizar todas las operaciones y finalmente llegamos al if, ¿ok? Para la recursividad. Y entonces ahora dice, 1 es mayor que 1, no, 1 no es mayor que 1, ¿no? Entonces aquí acaba la recursividad y acaba el programa. Entonces, bueno, esta sería la explicación del problema del algoritmo ordena shell. Y bueno, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que esté bien. Perdón. Pero me faltó me faltó volver a imprimir. Y esto sería todo. Ok. Disculpen. Ok. 10 números habíamos quedado. Y bueno, aquí vemos nuestra lista primeramente desordenada. Tenemos 41, 18.000, luego 6.000, luego 26.000. O sea, nos damos cuenta que los números están realmente desordenados, ¿no? Y después de eso dice, esta es tu lista desordenada. 41, que es el número más pequeño, de ahí 6.000, de ahí 11.000, 15.000, 18.000, 19.000. Nos damos cuenta que está ordenada y bueno, nos damos cuenta que el algoritmo realmente funciona y
esto es todo por este video. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden comentar y no se olviden de suscribirse. Gracias y hasta el próximo video.